Vamos a continuar. Como les decía, vamos a ver el... Si me escuchan o estoy hablando muy bajito. Sí, se le escucha, Luis. Ya. Sí, Luisa, sí se le escucha. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una fórmula para obtener un valor desconocido, para obtener el valor de un triángulo desconocido, de un lado del triángulo desconocido. El teorema de Pitágoras se trabaja con el triángulo rectángulo. Específicamente, no otro triángulo porque tenemos diferentes triángulos, el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, el escaleno, pero el teorema de Pitágoras es específicamente de un triángulo rectángulo. Se trabaja en un triángulo rectángulo donde aplicando una fórmula encontraremos el valor de un lado desconocido. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Pregunta. Tres. Tres lados. Cualquier triángulo tiene tres lados, ¿no? El triángulo equilátero, cualquiera de ellos tiene tres lados. Una figura geométrica y como ustedes también vimos que es un polígono que al final se cierra. Un polígono que que tiene tres lados. Yo le busco un triángulo. ¿Ya? Ese es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un lado recto, un ángulo recto, no un lado recto, un ángulo recto. ¿Dónde está aquel ángulo recto? A ver, para empezar, un lápiz. Tenemos tres lados, ¿no es cierto? Eh, Un lado, el lado C, un lado B y un lado A. Y tenemos tres ángulos, como en todos los triángulos. Tenemos tres ángulos. Pero en el caso del triángulo rectángulo, por eso de su nombre rectángulo, es porque tiene un lado recto, un lado recto. ¿Cuál es el lado recto? Este es el ángulo o el lado que forma 90 grados con su lado. Usted puede coger un graduador, que es esa reglita que es circular, que mide los grados. Entonces aquí va a encontrar un ángulo de 90 grados, es decir, totalmente recto
junto con la base, que en este caso sería el lado A. Tenemos otros ángulos aquí que eso lo podremos determinar según el graduador, que muchas de las veces es de 45 grados. ¿Dónde han visto esta figura? A ver, ¿con qué objeto han visto, en qué objeto han visto esta figura? ¿Dónde han La visto escuadra, Alicia. la escuadra del juego geométrico de las reglas, ¿no es cierto? Ahí viene la de 30 centímetros y dos escuadras. La que es de 45 grados, que es la más chiquita, y esta es de 60 grados, ya me acordé. De 45 en la punta superior y de 60 grados en la otra. Te repito por si acaso. Aquí tiene 45 grados y acá tiene 60 grados. Eh, Dependiendo del tamaño, creo que estos valores podrían variar, pero no mucho, porque si usted ya hace un triángulo más grande, la proporción de la hipotenusa no habría. A ver, ¿cuántos lados tenemos aquí? Tenemos tres lados. Un lado A, un lado B y un lado C. Escúcheme esto. El lado A y B, donde se encuentra el ángulo recto, se llaman catetos. Entonces, A y B. mm, Se convierte en mayúscula. A y B son los catetos, se llaman catetos. Y C, que es el lado más largo del triángulo, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, los lados A y B, donde justamente está formado el ángulo recto, se llaman catetos. Es que si le doy la vuelta, el A y el B se quedan al revés. Y C es la hipotenusa. Es el lado más largo, el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. El lado más largo. A no puede ser hipotenusa, ni B no puede ser hipotenusa, porque no son los lados más largos del triángulo rectángulo. Solo el lado más largo lo llamaremos hipotenusa. Solo el lado más largo lo llamaremos. Veamos otro, a ver, otro triángulo girado. Acá tenemos, ¿no? Ya tengo otro triángulo. Vamos. Igual, la misma descripción. Los lados A y B son los catetos y el lado C son la hipotenusa. Grábese esto, anótelo. El lado A y B se llaman catetos y el lado C la hipotenusa. Repito, la hipotenusa es el lado más largo y siempre va a ser el mismo porque en un triángulo rectángulo el lado C siempre va a ser el más largo. Entonces, A y B, hipocatetos y lado C, hipotenusa, ¿no? En este otro triángulo, en cambio, tenemos A mayúscula, B minúscula. A mayúscula, A minúscula. Donde A mayúscula representa el grado. Les comentaba yo la punta, ya por decirles así. Punta del ángulo A
Acá tenemos un ángulo B y aquí el ángulo C, que es un ángulo recto de 90 grados. Aquí usted identifica que es un triángulo rectángulo, por eso también que vimos con ustedes el ciclo pasado los tipos de triángulos. Entonces, A y B, catetos, C, hipotenusa. Hasta ahí. Claro los nombres, claro en qué tipo de triángulo tenemos que trabajar para obtener el teorema de Pitágoras. Pregunto. Desmarco. Ahora, ahora sí vamos con la fórmula del teorema de Pitágoras. Fórmula es la siguiente. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Esta es la fórmula para obtener el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, donde sé qué lado es. ¿Qué decíamos? Donde sé cuál lado era el C. El lado más largo del triángulo. ¿Cómo se llamaba ese lado más? Hipotenusa. Hipotenusa, ¿no? Entonces, donde C es la hipotenusa, por lo tanto, es decir que vamos a elevar la hipotenusa al cuadrado de una suma de sus catetos al cuadrado. ¿Por qué? Porque A y B eran los catetos, eran los otros lados, igual elevados al cuadrado. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pregunto con ustedes. Vimos fórmulas de despeje, el ciclo anterior no me acuerdo. Creo que sí, ya entramos un poquito con ustedes. Cuando usted se refiera al teorema de Pitágoras, no se llama lado C o lado A o lado B, se llama hipotenusas y catetos, porque estamos refiriéndonos a un tema en específico. De ahí, claro, ¿no? Si habláramos de triángulos, diríamos del lado A, lado B, o podremos ponerle cualquier otra letra para su nombre. Pero en el caso del teorema de Pitágoras, se trabaja con un triángulo rectángulo, eh, se llaman catetos e hipotenusa, donde repito nuevamente, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, siempre va a ser el lado más largo. Y es que no puede cambiar, o sea, por más que usted le alargue al lado B o usted alargue al lado A, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Vamos a hacer un... Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bajémosle a la siguiente. Ya, esta es la forma, aprenderse. Esta es la fórmula que siempre te mandan a aprenderte. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Teorema de Pitágoras.
Para encontrar el teorema de Pitágoras, para encontrar eh, este tipo de ejercicios, aplicamos la fórmula del despeje, ¿ya? Aplicamos la fórmula del despeje. Vamos con un ejemplo para que ustedes puedan ya ir teniendo idea de cómo se resuelve. A ver, dibuje en su cuaderno. Tengo un triángulo rectángulo de medidas del lado A, 7 metros, y medidas del lado B, 10 metros. Mm, Les hago un triángulo rectángulo. Yo les decía, el lado A, perdeme. Ay, se colgó. Ella. Ya les copio, estoy haciendo en otra aplicación y ya les paso donde están. Vea, el lado A vale 7 metros, tiene una distancia de 7 metros y el lado B tiene una distancia de 10 metros. Valdrá el lado C. Dibuje un triángulo rectángulo. Dibuje en su cuaderno un triángulo rectángulo. Ya, aquí está el ejercicio, ¿cierto? Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde dije el lado A vale 7 metros y el lado B mide 10 metros. A ver, si tenemos un triángulo rectángulo, primera observación, los lados, los catetos, no deben ser iguales. Porque, ¿qué pasaría si dibujamos un triángulo con lados iguales? Ya no sería, escuche, ya no sería un triángulo rectángulo. Por ejemplo, voy a hacer aquí una línea. Voy a explicar por qué. Aquí tenemos un triángulo con lados iguales. Si es lados iguales, la hipotenusa sería el más grande. Pregunta. No, entonces por lo general casi siempre los catetos varían entre aunque sea una medida u otra medida. ¿De Ya, entonces tenemos un triángulo. Además, también actuemos o escribamos con lógica. A ver, si digo tengo un lado que vale 7 que mide 7 metros y el otro que mide 10, no le voy a poner al 10 en el lado más pequeño, ¿verdad? No le voy a poner al lado más pequeño que vale 10 y al 7 en el lado más grande. No va a ser lógico por su medida, ¿verdad? No va a ser lógico por su medida. Entonces, si damos esta descripción al momento en que usted va a dibujar el lado que tiene más valor, en este caso el lado B, va a ir en el lado de los catetos más largos y el lado A, que vale 7 metros, va a ir en el lado más pequeño, ¿no? Actuando con lógica. No voy a poner al revés. No sería lógico que el lado más chiquito es más grande que el lado más grande cuando represente una cantidad menor. No sería lógico.
Si cambiamos o pusimos al revés al momento de dibujar, me refiero, no, al momento de dibujar y dar valores. Obviamente el lado B se ve más grande. Voy a poner la cantidad más grande. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo general los ejercicios usted no los encuentra graficados, solo encuentra, a ver, tenemos un triángulo rectángulo con ciertas medidas, pero usted tiene que dibujar el triángulo. Entonces, a eso me refiero al momento en que digo, actuamos con lógica de que el lado más largo de los catetos va a tener la cantidad más alta de las cifras que nos den en el ejemplo. A ver, ¿qué nos pide aquí? Tenemos el valor de C, tenemos el valor de la hipotenusa, no tenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, eso es lo que necesitamos encontrar. Eso es lo que necesitamos encontrar. Vamos ahora a aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice? C cuadrado no, fórmula es C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Cuánto vale A? 7. 7 al cuadrado, ¿verdad? Porque esa es la fórmula que nos están diciendo, que A al cuadrado. ¿Cuánto vale el lado B? 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. Esta es la fórmula, sino que en este momento ya reemplacé valores. O sea, ya puse los valores de los datos que me está dando el triángulo. ¿Cómo resolvemos esto? Continuemos. Entonces digo C cuadrado es igual. ¿Cuánto es 7 al cuadrado y cuánto es 10 al cuadrado? Recordemos la potenciación, ¿no? El exponente o la potencia indica el número de veces que va a ser multiplicada la base. Catorce más 20. No digo 7 por 2. Recordemos la potenciación. Repito, el exponente indica el número de veces que va a ser multiplicada la base. ¿Ya? Es como decir esto que estoy haciendo. Es decir, el mismo número, multiplique 7 por 7, multiplique 10 por 10, ¿no? Pero este paso omitimos. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. 49. 49. ¿Qué son esas tablas? 49 y 10 por 10. 100. 100. Bien, ¿verdad? Ahora resolvamos la suma. ¿Cuánto salió en la suma? 149. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con la C? La C está elevado al cuadrado. Pues decimos, C cuadrado es igual a 149. Necesitamos que la C quede solita. ¿Cómo hacemos esto? Está en un lado con exponente, al otro lado pasa en forma de radical. ¿Para qué? Para eliminar ese cuadrado que se encuentra al otro lado de esta ecuación. Así es una ecuación. ¿Cómo se ponía?
Ahora, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 140? Recuerde que la raíz cuadrada, en cambio, es al revés de la potenciación. Es encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé lo de la raíz cuadrada. 7, Lice. 7 por 7 es 49. La respuesta es 149, es la raíz cuadrada de 149. A ver. Creo que va a tocar hacer una descomposición de... Ya, esta raíz que salió no es exacta, esta raíz no es exacta, ¿no? Puede dejarla por el momento representada así, porque todavía ustedes no vemos descomposición de radicación. Sí existe una respuesta descomponiendo el radical, pero en este caso todavía aún no lo vemos con ustedes. Lo estoy viendo en tercero por el momento ahorita. Ya, podemos dejarla hasta ahí. Ahora, ¿cuál fuera el caso si, por ejemplo, cuál fuera el caso si encontráramos una raíz exacta? Como por ejemplo, eh, raíz de 144, por ejemplo. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 140? 12, dice. 12, ¿verdad? Entonces, si comprendemos al momento que debemos encontrar raíces cuadradas, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque al momento en que está la potencia 2, pasa al otro lado a ser un radical. Como ustedes vimos el despeje, me parece que si nos introducimos aunque sea un poquito, yo les decía, a ver, despeje, tienen una igualdad, despeje para encontrar tal, se me fue, valor. ¿Vimos con ustedes el despeje? ¿Me pueden confirmar? ¿O no vimos con ustedes eso? Despejar. ¿Se acuerdan también la ley de signos para despejar? Voy a encontrar ahorita un ejercicio con una raíz exacta y vamos a ponernos a trabajar porque ya se me termina la hora y nos volvemos. ¿De acuerdo? Ouch. Ya, dibuje un triángulo donde uno de sus lados vale 3 centímetros, uno de sus catetos vale 3 centímetros y el otro vale 4 centímetros. Repito, dibuje un triángulo donde la información, donde los datos son
El valor de sus catetos, uno de sus catetos mide 3 centímetros y el otro mide 4 centímetros. Vamos a encontrar nuevamente la hipotenusa, aplicando lo que hicimos. 3 y 4 centímetros de los catetos. Nos volvemos a conectar ya.